La doctora Gloria Garrabó lidera un grupo de investigación. Nos vas a hablar de la investigación que estáis llevando a cabo y de cómo trabajáis, ¿no? Muchas gracias, Marta, por la presentación, por invitarnos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir este ratito con vosotros en un día tan especial como el de hoy, de las enfermedades raras. En general, nos encanta encontrar estos foros para hablar de las enfermedades raras, pero muy especialmente en su día. Entonces, bueno, a propósito de nuestra experiencia, vamos a hablar, o la idea es hablar de temas transversales que nos interesen a todos. Bueno, eso antes que nada, pues explicaros un poquito nuestro grupo. Estamos ubicados en Barcelona, en el Hospital Clínico, y nos dedicamos sobre todo, a ver si consigo... Tienes que abrir la presentación. Ah, ok. ¿Sí? La número Gracias, Marta. Vamos para allá. La número 2. Sí, creo que sí. Gracias. Sí, comentábamos, ¿no?, que estamos en Barcelona, que nos dedicamos sobre todo a las enfermedades musculares y a las enfermedades metabólicas hereditarias. Veréis, musculares hay como 7 categorías y más de 500. Metabólicas hereditarias, han habido muchísimos intentos de clasificación porque hay muchísimas más que musculares, que ya habían. Y concretamente en la última numeración, digamos, se han contabilizado 1900. Por eso, cuando extraemos estos datos, esto es nada más ni nada menos que de la Organización Mundial de la Salud, y vemos que tipifican 7.000, 8.000 enfermedades raras. A mí se me quedan cortas, no sé a vosotros, pero si sumamos 500 musculares con 1.900 metabólicas hereditarias, ya tendríamos de estas 7.000, nosotros 2.500. Y nos faltan todas las demás, las hematológicas, las de la piel, las del neurodesarrollo, las del desarrollo embrionario, las del riñón, el corazón. No puede ser, hay muchísimas más. Este es uno de los temas que hay que trabajar, identificarlas, visualizarlas, porque hay muchas más. Por lo tanto, algunos de estos números también están infraestimados. Por ejemplo, cuando decimos que se descubren 250 cada año, pues nosotros solo en metabólicas hereditarias describimos 100. O sea que seguramente hay muchas más. Y esto va increciendo también con las herramientas. Carmen nos ha hablado de estos modelos de estudio de enfermedades, y os hablaré yo también de algunas herramientas nuevas que están ayudando a identificar muchísimas de estas enfermedades. Los porcentajes, eso sí, igual están bien, porque como no son números absolutos, ahí ya igual vamos mejor, y son muy importantes para definir estas enfermedades. Disculpad. Para definir estas enfermedades, comentaba, y para ver dónde estamos, ¿no? Veis que la mayoría de estas enfermedades tienen una carga genética, hasta el 80%, vemos aquí. También muchas de las enfermedades comunes, esto a veces, y además lo vamos descubriendo con el tiempo. Nos pensamos que, bueno, que esto de, yo qué sé, del Alzheimer o del Parkinson pasa porque sí, luego estamos viendo que, anda, pues hay subtipos de Parkinson que son genéticos y este porcentaje va creciendo. O sea que al final hay muchas cosas en común entre enfermedades minoritarias y las más prevalentes. Sí que es verdad que la mayoría de nuestras enfermedades minoritarias afectan o empiezan en edad infantil, y por lo tanto el estudio de pacientes pediátricos es muy importante. Que bueno, que pocas tienen tratamiento y que hay mucha gente afectada alrededor del mundo, ¿no?, a nivel global. Por lo tanto, enfermedades raras o no tanto, ¿no? Cuando igual su prevalencia individual es de 1 o 10 casos cada 100.000, esa es como la definición, pero hay tantísimas que cuando las juntas todas, igual estamos hablando de que 1 de cada 17 personas está afectada por una enfermedad minoritaria. Y esto empieza a ser números grandes, y números que tienen que preocupar a administraciones, a agencias financiadoras y, por supuesto, a los afectados y a los que estamos investigando las enfermedades. Son de verdad una entidad importante y que merece toda la atención de agencias, de investigadores, de clínicos, etc. ¿Cuáles son sus características? Pues seguramente entre todas ellas solo tienen en común la baja prevalencia, porque luego cada una es distinta. Hay muchísima heterogeneidad.
de presentación clínica y luego de base eso, molecular o de genes y demás. Nosotros nos gusta pensar que a veces no trabajamos ni siquiera en enfermedades con un número pequeño de afectados, sino que cada paciente es distinto del de al lado, porque igual entre ellos comparten el gen que está afectado, pero el resto de genes son distintos entre esos dos pacientes y van a condicionar la forma de presentación de la enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final, cada uno de nosotros somos un paciente con una enfermedad que igual tiene rasgos en común con afectados, pero que nosotros, digamos, los que trabajamos en enfermedades raras, casi que acuñamos lo de la medicina personalizada, más que nadie, porque creemos realmente que en cada caso hay que ver la causa y el tratamiento más idóneo, ¿no? Comparten muchas de estas enfermedades un retraso diagnóstico, desgraciadamente, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento y solo ahora se empiezan a montar como los circuitos para llegar a las unidades de referencia. Entonces, bueno, muchos pacientes ni siquiera están diagnosticados. Hoy vamos a hablar de esto también en la jornada. Y muchísimas, más del 80-90%, no tienen acceso a un tratamiento. Por lo tanto, es necesario más todo, más investigación, más trabajo colaborativo, más infraestructura, más inversión y recursos. A nivel de investigación, pues para saber las bases de estas enfermedades, mejorar los circuitos diagnósticos, y de esto nos va a hablar el doctor Tort, que se conecta después también de nuestro grupo de investigación, para hablaros de estrategias para mejorar estos circuitos. También de nuevas terapias que es necesario desarrollar, y nos va a hablar Mariona Guitar, también de nuestro equipo de investigación, de algunos ejemplos. Trabajo colaborativo, Carmen nos hablaba de los biobancos, pero también de registros. Si es necesario en cualquier enfermedad, en una enfermedad rara que hay tan pocos pacientes afectados en cada ciudad, en cada centro, pues es muy necesario que todos trabajemos en conjunto para entender mejor estas entidades, ¿no? Compartamos conocimientos, muestras, etc. También compartamos estos modelos de estudio o los protocolos de trabajo. También más infraestructura, más personal especializado, intentaré hablar de esto más adelante, que trabajen en estas redes de referencia. Ahora ya tenemos como las unidades de experteza en las comunidades autónomas, también a nivel de comunidad autónoma con los CESURES, y ahora ya a nivel europeo con las European Research Network. Todo esto crea unos cauces para que el paciente pueda ser derivado desde su CAP hasta un centro donde conozcan realmente la enfermedad que tienen. No pedimos que todos los médicos sepan de las 7.000 o 14.000 o 20.000 enfermedades que yo creo que hay raras, sino que los deriven a estos cauces para que puedan llegar a su médico especialista. Más inversión de administraciones, también fomentar la colaboración público-privada. Esto empieza a pasar. Este campo de sanitario que no interesaba muchas veces a la industria farmacéutica, de repente es atractivo, porque están viendo que hay muchísima gente afectada y que hay herramientas, que empiezan a haber herramientas para ayudarlas. Entonces se aunan estas dos cosas y el interés de la industria empieza a ser creciente. Por lo tanto, también nuestras esperanzas de encontrar soluciones, porque ahí ya sabemos que hay también más inversión. Y sin duda las asociaciones de pacientes, ya estamos viendo la implicación que tenéis todos y todas en lo que se está cociendo. Entonces, bueno, de esto lo hablamos en la mesa redonda. ¿Cuáles son los retos en enfermedades raras? Pues hay 3 que se resumieron como los objetivos IRDIR del Consorcio Internacional en Enfermedades Raras, que es disminuir los tiempos diagnósticos. Ellos, bueno, como muy optimista como con mucha esperanza, intentaban que se redujera a un año de diagnóstico. Esto vemos que de momento no es así, pero bueno, trabajamos para que lo sea. Reducir estos tiempos de diagnóstico, desarrollar nuevas terapias. No sé si se han creado 1000, pero se han creado algunas y se van a crear más en los próximos años. Y también metodologías para evaluar el impacto de estas dos cosas, de mejorar el diagnóstico y el acceso a terapia. Y todo esto lo hacemos con investigación. La idea es que la investigación nos permita mejorar los flujos diagnósticos, terapéuticos y de evaluación. Y desde la investigación aportemos soluciones para que el diagnóstico y el tratamiento del paciente sea más efectivo. Vamos a dividir un poquito estos puntos. A nivel de diagnóstico, yo creo que hay varias cosas que se están aunando a día de hoy y que nos van a permitir ser más certeros, más precisos en el diagnóstico y hacerlo un poquito mejor y un poquito más rápido. Una es estas redes que decíamos de trabajo, que ahora estamos más conectados, y eso nos permitirá derivar mejor los casos y que lleguen antes a un centro especialista. La otra es el desarrollo de tecnologías que le llamamos de cribado masivo
o ómicas, también le llamamos en los laboratorios, porque antes estudiábamos un gen y esto costaba mucho tiempo, mucho trabajo. Ahora analizamos el conjunto de los genes, lo que le llamamos exoma, cuando estudiamos las regiones que codifican para proteínas, que normalmente son las más afectadas en enfermedades, o genoma cuando lo estudiamos todo, ¿no? Entonces, ahora podemos mirar todos los genes del individuo. Y esto lo podemos hacer a otros niveles, no solo a nivel de genes, sino a nivel de cómo se expresan estos genes, ¿no? Hay diferentes niveles de regulación y lo podemos ir haciendo. Entonces, vemos como cuando nosotros ponemos en bases de datos como las de publicaciones estas palabras claves, ¿no? El uso de genomas, el uso de exomas, vemos cómo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y es porque son herramientas súper útiles. Vemos que podemos estudiar estos diferentes niveles de información biológica para entender mejor cuál es la huella, el patrón de un determinado individuo o una determinada enfermedad. Y en esto nos permite mejorar el diagnóstico, pero también entender mejor las causas de la enfermedad, cómo podemos seguirla o monitorizarla y también cuáles son terapias que pueden ser efectivas, porque si nosotros vemos que está desregulado en la enfermedad, también podemos idear estrategias terapéuticas para intentar corregirlo. Por lo tanto, estas herramientas que nos hacen pues como una foto de todo el panorama son súper útiles. Para ponernos un ejemplo de los campos en los que trabajamos nosotros, en las enfermedades metabólicas hereditarias, hasta ahora el cribado que se hace a nivel neonatal, la prueba del talón, que le llamábamos antes, o la de la gota seca de sangre, nos permitía identificar 20-30 enfermedades en esta gotita de sangre con lo que le llamábamos el metaboloma dirigido, ¿no? Mirar una serie de metabolitos. Actualmente se está trabajando en herramientas que el día de mañana van a transformar esto con estas herramientas de cribado masivo y aunando una metabolómica mucho más amplia con el estudio de exomas, vamos a diagnosticar más de 500 enfermedades a nivel de nacimiento, o quizá más. De momento se trabaja a día de hoy en 500, o sea que quizá cuando, desde lo que decíamos, desde la investigación ampliamos fronteras de conocimiento y cuando está establecido lo transferimos a la clínica, ¿de acuerdo? Pues a día de hoy en investigación diagnosticamos 500 con el metaboloma. Imaginaros cuando se transfiera, igual son muchas más. Y además vamos a ver diferencias entre cosas que actualmente pensamos que son la misma enfermedad. Y vamos a entender por qué a dos personas que les decíamos que teníamos la enfermedad, una responde al tratamiento y la otra no. Porque es que a nivel molecular quizá no tenían la misma enfermedad. Igual clínicamente sí, la presentación eran unos temblores o eran unas contracturas o era un dolor, pero a nivel molecular la causa es distinta y por eso el tratamiento, el abordaje tiene que ser distinto. Si esto pasa o va a pasar, esperemos que pronto a nivel de cribado neonatal, en adultos, también en investigación, de momento estamos utilizando estas herramientas para intentar cerrar diagnósticos. Si el diagnóstico en la mayoría de centros actualmente ya es con exomas, cuando este exoma resulta poco concluyente, la idea es que desde investigación empezamos, todo esto está todavía en construcción, empezamos a ingresar los pacientes sin diagnóstico en estudios, en proyectos de investigación que analizan este cribado masivo de diferentes niveles de expresión génica. Entonces, la idea es que en algunos casos estamos cerrando los diagnósticos desde este estudio complementario. Y esto esperemos que cuando esté consolidado se pueda trasladar de nuevo a la clínica asistencial para que el día de mañana todo esto esté ya implementado. ¿Qué nos ocurre con todo esto? Que a medida que nos acercamos, es como el horizonte, a medida que te vas acercando, pues ves que se mueve, ¿no? Y a medida que ganas resolución y capacidad de entendimiento, ves que todavía hay más cosas para entender y comprender. Entonces, bueno, es una cosa en movimiento, que nos va a permitir incrementar la tasa analítica, reducir los tiempos, todo esto en un futuro, ¿de acuerdo? A día de hoy está todo esto en construcción, pero que también nos supone unos retos a nivel del personal que lo estamos manejando, ¿no? Entender todos estos datos masivos que hoy en día, pues bueno, ¿no? Los de antiguas generaciones todavía estamos con el Excel y dos dedos dándole a las teclas, y hoy en día en investigación tenemos que trabajar con supercomputadores y ser capaces de entender, porque de toda la información que vamos a obtener de dos pacientes, especialmente si hacemos esto que veis aquí, que esto sería lo ideal, aunar todas las capas de información, no solo el genoma, no solo el proteoma, no solo el metaboloma, sino todas a la vez. Pues si alguna vez somos capaces de hacer esto, imaginaros la cantidad de información que vamos a recibir de un solo plumazo.
Y discernir cuál es la molécula distinta entre dos personas, cuando la mayoría son comunes, es complicado. O sea que, bueno, necesitaremos tiempo, pero estamos trabajando en ello. Y bueno, nos decía, pero las herramientas de inteligencia artificial y machine learning van a ser fundamentales en todo esto. Pasamos al segundo objetivo, que voy cortita de tiempo, que era lo de las nuevas terapias, ¿no? Hay muchísimas en desarrollo para enfermedades comunes. Entonces, la primera cosa es que igual nos podemos aprovechar de algunas de las que hay en enfermedades comunes que también sirvan para minoritarias. Luego hay terapias más experimentales que están en desarrollo. Ya hace unos años que hablamos de la terapia génica o de las células madre. Parecían que lo tenían que curar todo y vemos que solo se pueden aplicar en algunos casos concretos. Pero no pasa nada, vamos a desarrollar más herramientas. Actualmente la terapia en RNA, por ejemplo, es una terapia emergente que se puso de moda con la pandemia del COVID, ¿verdad? Nos ha abierto puertas digamos, a legalizar, ¿no? A nivel de agencias del medicamento y demás, cosas que nos hubiera costado mucho más de manera natural. Y que quizá puedan solucionar alguna de las enfermedades raras. Es una expresión transitoria de algo, pero para algunas enfermedades nos puede servir. También la terapia con oligonucleótidos, que vemos que puede modular la expresión génica. Y para enfermedades que, por ejemplo, hay una alteración en el procesado de los genes, pues pueden ser útiles. Quiero deciros con esto que no va a haber una herramienta única para todas las enfermedades, pero vamos a intentar desarrollar herramientas, algunas farmacológicas de toda la vida, pero con reposicionamientos y nuevos descubrimientos van a servir, más las de nueva generación, más experimentales, y a ver si combinándolas en un futuro podemos cubrir las necesidades de las enfermedades raras. Muchas de las actuales se están cubriendo con medicamentos huérfanos, como sabéis, ¿no? Que tienen la definición pues, de que son útiles para las enfermedades raras y que no hay interés farmacéutico. Entonces lo que hacemos es reposicionarlos y utilizarlos para las enfermedades minoritarias. Sí, lo sé, perdonar, porque bueno, decía que también es muy importante saber qué se ha hecho hasta la fecha. Y pues una de las guías útiles es el tretaboloma, que quiere decir que alguien estudie todo lo que se ha hecho en una enfermedad, ¿no? Y junte desde bibliografía a estudios experimentales y se documente de una manera muy rigurosa, ¿de acuerdo? Porque hay muchas cosas hechas, ¿no? Igual se pueden aprovechar. Si nunca necesitáis saber qué ensayos clínicos hay en una enfermedad rara, podéis ir a esta página web de clinicaltrials.gov. Y veréis que hay muchas cosas en marcha. No os hablo de los modelos porque no tengo tiempo, pero bueno, en investigación los utilizamos, muchos de ellos los ha explicado Carmen y os lo van a explicar también Mariona y Frede para ir más allá en estas enfermedades. Están saliendo cosas chulísimas, como por ejemplo, Carmen nos había hablado hasta los organoides, que ya tienen 3 dimensiones, pero además hay los órganos en un chip, que le puedes hacer de músculo, de corazón, de cerebro, y es un poquito el concepto este del organoide, un tejido en 3 dimensiones, pero donde está electroestimulado, además hay un sistema microfluídico que controlas el medio que llega a ese órgano en un chip y el que sale, de manera que tú puedes, por ejemplo, testar drogas, ¿no? Testar fármacos y ver cómo reacciona ese mini órgano a tiempo real, y esto creemos que el día de mañana puede también ayudar al desarrollo de fármacos. ¿Cómo seguir todo esto? Todo lo que estamos implementando en diagnóstico o en terapias, pues con metodologías evaluadoras como las que ofrecen portales como Orphanet, que seguro conocéis, para medicamentos profesionales, proyectos. Que sepáis que cosas como los códigos OMIM y ORFA están llegando a los hospitales, también los HPOs, que son como maneras de decir la clínica que tienen las enfermedades, están llegando a nuestro hospital. Y en la última reunión de minoritarias de mi hospital me presentaban a un gestor que está introduciendo los ORFAs y de los pacientes en el SAP hospitalario. Digo, bien, vamos bien, así localizaremos antes a los pacientes. Iniciativas como Impact, que como sabéis es un programa muy importante que va a permitir estudiar la genética no solo de enfermedades raras, pero tiene un Work Package específico de raras y además también de datos. Y esto es también muy importante para entender historias naturales y demás. GenRare, que es este registro de enfermedades minoritarias, muchas de estas iniciativas propulsadas desde el CiberER que nos permite a todos trabajar en red, es una de estas redes que decíamos de trabajo colaborativo, y también de CiberER, pues Mapper, que identifica proyectos y
e investigadores. Pero decíamos, una de las cosas más importantes, el personal, que estamos trabajando en todo esto. Personal que tiene que ser interdisciplinar. Médicos, pero también facultativos, especialistas en genética, en bioquímica, en biobancos y también en investigación básica. Antes éramos biólogos, ¿no? Los biomédicos, pero es que ahora necesitamos ingenieros, bioinformáticos, especialistas en muchísimas disciplinas. Y es importante captarlos. Queremos los mejores cerebritos, por favor, con nosotros, pero no solo captarlos, retenerlos. Y para eso necesitamos herramientas. No les ofrecemos una buena carrera profesional, no les ofrecemos una buena retribución económica, no les ofrecemos estabilidad ni facilidades para conciliar vida personal y laboral. Casi que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a esto. Y tenemos una vocación enorme. Venimos desayunados de casa, que digo yo. Pero claro, no hay que escoger, o no debiéramos hacer escoger a la gente entre su vocación y una vida más o menos razonable, sobre todo a las nuevas generaciones, que vienen con estas ideas súper claras de que no quieren esto, ¿no? Dejarse la vida en el trabajo. Entonces, tenemos que revisar esto de verdad si queremos tener buenos profesionales con nosotros. Hay medidas económicas para estabilizar y facilitar toda esta carrera, pero luego otras no económicas. Y ya termino con esto, Marta, perdona, Otras no económicas, que por lo tanto se pueden implementar ya a día de hoy. Facilitar procesos, simplificar burocracia, facilitar formación, evitar la sobrecarga de trabajos, circuitos absolutamente redundantes o ineficientes que pueden simplificarse. Gran parte del personal investigador y asistencial de nuestro país invierte muchísimo tiempo en burocracia, en vez de estar haciendo ciencia y salud. Entonces, por favor, revisemos esto entre todos. Nada más, dejaros con el resto del equipo que conoceréis hoy a dos de los integrantes, a Mariona y a Frederic, y agradeceros la invitación de nuevo.